sentencia, ¿sí? Y o impuestas por una sentencia, que puede ser una sanción, ¿sí? Por una dependencia administrativa que ha pasado en autoridad de cosa juzgada o convenios firmados en juicio ante autoridad competente, así como los títulos ejecutivos extrajudiciales, pues a través de esto se pretende hacer cumplir una pretensión indiscutible. También los convenios para que se adquieran la calidad de títulos ejecutivos es necesario que hagan prueba por sí mismo, sin necesidad de completarlos con algún reconocimiento cotejo o autenticación. Aunque al darse estos supuestos, dichos documentos se perfeccionan y adquieren dicha calidad. Algo bien importante aquí es que el título ejecutivo, tales como lo ha mencionado el procesal civil y mercantil, en el Código de Trabajo también el mismo código les da esa característica, esa peculiaridad a los documentos. Y obviamente la ley les otorga esa calidad. Por ejemplo, vamos a ir viendo ahí un título ejecutivo. eh, Viene su servidor Alan García y laborando con Jacqueline. Jacqueline pues decide dar por finalizada la relación laboral. Me despide, va usted, sin ninguna causa, sin nada. Entonces, sí, gracias. Entonces, vengo yo y decido ir al Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la denuncio. Sí, la denuncio en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Eh, el inspector va a señalar una audiencia, ¿ya? En donde tenemos que comparecer si así lo decíamos, asesorados por un abogado. Y en este caso, comparecemos a la audiencia, ya lo vamos a leer, comparecemos a la audiencia, pero ¿qué sucede si nos ponemos de acuerdo? No estoy obligado a conciliar, pero sí estoy obligado a comparecer, que son otros 50 quetzales, ¿verdad? O sea, sí estoy obligado a comparecer, más no a conciliar. Si concilio, ojo acá, si yo llegase a conciliar, ese documento, porque se va a redactar un acta de adjudicación, le llaman ellos, acta de adjudicación. Esa acta de adjudicación, cabe mencionar que la ley le va a otorgar el carácter de título ejecutivo, ¿sí? ¿Qué sucede? Por ejemplo, yo me puse de acuerdo con Jacqueline que ella me va a hacer efectivo 5 pagos de 10,000 quetzales, ¿ya? 5 pagos de 10,000 quetzales. Pero ¿qué creen? Al segundo pago, pues todo bien, pero en el tercer pago, Jacqueline, miren, ni vista ni oída, ¿sí? Ya no supimos más de Jacqueline, ya no sabemos más. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Agarrar ese documento, promover una demanda ante un juzgado de trabajo y previsión social, un juicio ejecutivo, en atención al artículo 332 del Código de Trabajo, y yo ya promuevo mi demanda. ¿Cuál va a ser mi título ejecutivo? Siempre es importante saber que se debe de acompañar. ¿Cuál va a ser? Esa acta de adjudicación. ¿Cuál va a ser? Ese documento que se celebró juntamente con el inspector de trabajo y Jacqueline y su servidor. ¿Sí? Solo si quiere lo acercamos Eso aquí. tomándolo en cuenta, Alex, perdón, eso tomando en Manda. cuenta que se tiene que dar agotada la vía administrativa para poder presentar la demanda. Recording in progress. Ah, sí, porque en este caso, si usted no ha agotado si no se puso de acuerdo, no va a constituir título ejecutivo. Y de igual manera, al momento de que se agotada la vía administrativa, tiene 30 días para poder presentar la demanda, para que Tiene no presente. 30 días, correcto. Tiene 30 días. Casi no le escucho, fíjese. Dile que voy manejando y se corta la. Ah, va. Fíjese que se mira algo borroso aquí, Lorena. No sé si sea mi internet o algo, o si es el internet. Permítame, voy a dejar de compartir y otra vez lo voy a volver a colocar. Permítame. Vamos a ver, aquí estoy mandando. Voy a ver si puedo hacerlo acá. Aquí lo mandé. Voy a ver si puedo acá. Vamos a ver.
No, no me deja hacer esto. A ver. No sé por qué no me deja pasar. Voy a ver acá. Aquí creo que lo... A ver, aquí creo que lo puedo sacar. Aquí está, miren. Y creo que ya puedo. ¿Ya puede, licenciado? Creo que sí. Pantallas dice. Ah, creo que ya tengo permiso. Aquí puedo ya. Aquí puedo. Aquí está, miren. Vaya, ¿la ven ahí, señores? Ahora sí ya pude. Sí, licenciado. Sí, Sí, licenciado. Gracias. Entonces aquí habíamos definido lo que era un juicio ejecutivo. Dice, se necesita que estos comprueben la existencia de una obligación patrimonial líquida, exigible, que su monto esté plenamente determinado y sea de plazo vencido. Este doctrinario dice que establece la siguiente clasificación. Documentos originados en actuación judicial, es decir, que se dan ante un órgano jurisdiccional. Entre estos se encuentran las sentencias y convenios suscritos ante el órgano jurisdiccional, mientras que los documentos originados en actuación extrajudicial. Entre esta clase de documentos se encuentran el convenio celebrado, el que yo les había dicho, en la inspección de trabajo, instrumentos públicos, pudiendo ser escritura pública o acta notarial, y documento privado con firma legalizada. ¿Ya? ¿Cuáles son los títulos ejecutivos judiciales? Y aquí vamos a hacer un ejercicio. Por favor, necesito que agarren su código y nos vayamos marcando en cada uno de los artículos que están acá los títulos ejecutivos. Por favor, en el artículo 425, marquen ahí sentencia de juicio ordinario. En el artículo 406, coloquen laudo arbitral. Ahí vamos en... Esto los pueden anotar de una vez, si usted así lo desea, en el 425, ¿ya? En el artículo 425. En el artículo 425. Creo que se cerró, ¿no? Ahí lo miran. Sí, licenciado, sí, licenciado. Bye. En el artículo 425, ¿sí? Aquí miren, aquí los pueden anotar, por favor. Solo que ahora yo no sé qué se hizo la presentación. Creo que no me deja aquí. Aquí está. Sentencia del juicio ordinario en el artículo 425. Laudo arbitral, artículo 406. Sentencia del proceso contencioso administrativo de trabajo, artículo 417. Conciliación del juicio ordinario laboral, 340. ¿Ya? Allanamiento, es decir, el auto de allanamiento, en este caso, también constituye título ejecutivo. ¿Ya? En el artículo 340.
El convenio colectivo que se redacta en conciliación, procedimiento para solucionar conflictos colectivos, lo vamos a encontrar en el 386, ¿ya? 386. Y los créditos o indemnizaciones reconocidos por los tribunales de trabajo, artículo 101. ¿Ya? Artículo 101. Estos son los títulos ejecutivos, repito, que se dan en la secuela de un juicio. Por ejemplo, yo promoví un juicio ordinario en contra de Elías Samuel, ¿ya? Viene el juez, dicta la sentencia, ¿ya? Y en este caso, viene Samuel, no está de acuerdo, apela a esa resolución, la sentencia se va a la sala jurisdiccional, queda firme después de haberse agotado el recurso de apelación, baja el proceso a primera instancia y esa sentencia debidamente ejecutoriada, es decir, firme, constituye ¿qué? Título ejecutivo. ¿Sí? A diferencia de lo que sucede en el Código Procesal Civil y Mercantil, ahí sí establece cuáles son los títulos ejecutivos y hasta están ordenados. En el Código de Trabajo, no. En el Código de Trabajo tenemos que andar viendo dónde el Código de Trabajo menciona títulos ejecutivos, fíjense ustedes. Va, el laudo arbitral. Cuando se ha llevado a cabo el procedimiento de arbitraje, que inicia en el artículo 397, agotado el procedimiento de arbitraje, se dicta una sentencia. Y esa sentencia se le denomina, ¿qué? Laudo arbitral. ¿Cómo se le denomina? Laudo arbitral. ¿Sí? Y ese laudo constituye, ¿qué, señores? Repito, título ejecutivo. Liqui, ¿por qué son judiciales? Porque se dan en la secuela de un juicio ante un órgano jurisdiccional. ¿Sí? Se dan ante un órgano jurisdiccional. Sentencia en el proceso contencioso. Yo no sé, ustedes estuvieron con nosotros el semestre pasado, ¿verdad? En Derecho Laboral 1 y 2. Ahí vimos el proceso contencioso. No sé quiénes estuvieron o no estuvo nadie. ¿Sí? ¿Se recuerdan que les expliqué el proceso contencioso? El que en donde se llevaba a cabo primero en una etapa administrativa ante el inspector de trabajo, posterior ante el delegado departamental y posterior cuando no estamos de acuerdo por lo actuado en sede administrativa, lo que procedía era promover el proceso contencioso. Y ahí ese proceso lo va a conocer, tramitar y resolver un juzgado de faltas de trabajo. ¿Sí? Y ahí se emite una, ¿qué? Sentencia. ¿Sí? ¿Qué se emite ahí, señores? Una sentencia. ¿Ya? Entonces, esa es la sentencia que estamos hablando aquí, la sentencia del proceso contencioso. ¿Ya? Lo vimos el semestre pasado, pero ya se les olvidó. ¿Estamos? La conciliación en el juicio, en la secuela del juicio ordinario. Yo demando a un patrono, ¿sí? Y en la etapa de conciliación, la cual es posterior a la contestación de la demanda, nos ponemos de acuerdo, ¿ya? Nos ponemos de acuerdo. Ok, en que el demandado me va a cancelar a mí las prestaciones irrenunciables y parte de la indemnización. Ok, el juez dicta un auto, ¿sí? El juez dicta un auto. Y ese auto que se da en la conciliación constituye también, ¿qué? Título ejecutivo. Lick, fíjese que el demandado contestó la demanda en sentido afirmativo y se allanó a sus pretensiones. Bueno, el allanamiento, ¿ya? También el auto de allanamiento, porque recuérdense que aquí no se dicta sentencia, sino que se dicta un auto. Entonces, esta constituye, ¿qué, señores? Título ejecutivo, ¿ya? Convenio colectivo que se redacte en conciliación, es decir, cuando se ha promovido por trabajadores sindicalizados o no un conflicto colectivo, y en este caso el tribunal, las partes llegaron a un arreglo, el tribunal va a emitir un convenio y ese convenio también constituye ¿qué? Título ejecutivo. Y los créditos o indemnizaciones reconocidos por los tribunales de trabajo también en el artículo 101.
Vamos a ir leyendo el artículo 425, ¿sí? Vamos a leer el 425 y después vamos a ir leyendo cada uno de los artículos que encontramos acá como títulos ejecutivos judiciales. Vamos con Andrea Estrada, por favor. Artículo 425. Pilas ahí, pues, señores. Andrea Estrada, ¿no está? Buenas tardes, Lick. Sí, solo que fíjese que en este momento me encuentro conduciendo. Ah, va. Muy bien. Andrea Lucrecia Mateo. Sí, Lick, aquí estoy, pero es que fíjese que estoy atendiendo a un cliente en mi trabajo. Qué pena, Ok. No se pero aquí preocupe. estoy, Lick. Muy bien. Gracias. Yo leo, Lick, lo leo. Adelante, Marxis. Muchas gracias. Artículo 425. Debe ejecutar la sentencia el juez que la dictó en primera instancia. Las sentencias dictadas por los tribunales de arbitraje deben ser ejecutadas por el juzgado de la zona económica a que correspondan esos tribunales. Ok. Es decir, ¿quién debe de ejecutar la sentencia? El juez que la dictó. ¿Sí? El juez que debe de, que ejecuta la sentencia. Y algo que les decía yo, algo muy particular en el derecho laboral, señores. En el derecho laboral no es necesario pedir las cosas. No es como su pareja, ¿verdad? Que usted le tiene que estar pidiendo todo. En el derecho laboral todo es de oficio, todo se da, todo se origina. Usted no tiene que andar pidiendo nada. Es que si te lo pido, ya no lo quiero, dicen, va que hacen, así dicen las mujeres. Si te lo pido, ya no lo quiero. O para, si, ya, entonces en el derecho laboral, en el derecho civil es así. En el derecho laboral no. Aquí no se pide nada. Aquí todo el juez lo va realizando sin pedirlo. Vámonos al 406. César, por favor, artículo 406. ¿No está César a la una? ¿No está César a las dos? Vaya, que conste pues, señores. Artículo. ¿Te lo No puedo está leer yo, pues. Lick? Sí, pero solo Licenciado, déjeme disculpe. tomar asistencia. Déjeme tomar asistencia. Porque están, pero no están, va, señores. Si están trabajando, díganme, "Liz, estoy trabajando, yo no tengo ningún problema, pero si dejan ahí el teléfono. César no está. Tomemos nota, por favor, Lorena. No está. Muy bien, licenciado. Gracias. Keiner López. Presente, Lick. Adelante, por favor. Artículo 406. Realmente Estoy. Qué ¿Te mandas, casualidad. César? César, ¿está por ahí? Sí, Lick, ¿Me ayuda con el 406? sí. Y aquí Vaya, estoy, Lick. adelante. ¿Te Es que manda? me había sacado el Zoom. Ah, va. ¿Ya regresó, Lorena? Muy bien, licenciado. Tenía problemas ahí con la. Sí. ¿Me escucha, Lick? Sí, adelante, le escuchamos. Sí, es que tengo problemas con la señal, pero artículo 406, interposición. El recurso de apelación deberá interponerse ante el juez de primera instancia, quien lo remitirá a la sala de corte de apelaciones que corresponda. Muy bien. Artículo 417. Ah, bueno, pero aquí en el 406 quiero que avancemos con este tema de, son como cuesta a ustedes. Vamos a ver aquí. Miren, pues, no sé. Ahora no me deja aquí. Aquí. Miren, pues, miren el 406, segundo párrafo. Queda salvo el derecho de la parte que ha respetado el laudo para pedir al respectivo juez de trabajo su ejecución. ¿Qué dice aquí, señores? Su ejecución. Por eso se dice que el laudo arbitral constituye ¿qué? Título ejecutivo. ¿Sí?
Ahí está este artículo 406 le da esa característica, esa naturaleza a, esta, a, este, a este documento, a este título ejecutivo. ¿Sí? Vámonos al 418, Jacqueline Díaz. Ahorita, licenciada. 200. Artículo 418. Contra la sentencia procede recurso de apelación, el que deberá interponerse dentro del plazo de 3 días. El juez elevará los autos a la sala de la Corte de Apelación de Trabajo y Prevención Social, que corresponda, en un plazo de 2 días. Recibidos los autos, el tribunal de alza otorgará audiencia por 48 horas a las partes para expresar agravios y deberá resolver el recurso de apelación en los 5 días siguientes, debiendo confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia. Al quedar firme la sentencia, el expediente será devuelto al juez que conoció en primera instancia para su respectiva ejecución. Muy bien. Para su respectiva, ¿qué? Ejecución. Círculo ahí en las palabras en donde dices ejecución. ¿Sí? ¿Por qué? Gracias, compañera. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a verificar, vamos a constatar de que ese documento constituye, ¿qué, señores? Título ejecutivo. ¿Ya? Título ejecutivo. ¿Estamos? Muy bien. Vamos con el siguiente. 340. Artículo 340. ¿Lo puedo Licenciado, leer, Yoli? ¿Qué manda, Lorena? el compañero Arnulfo tenía la mano levantada, no sé si él tenía una duda. Perdón, Arnulfo, adelante. Buenas tardes, gracias Lorena. Buenas tardes, licenciado. No, yo solo quería participar leyendo el artículo 340, pero Adelante. Ahorita y después vamos a la otra compañera. Gracias a los colaboradores. gracias. Artículo 340. Planteada la reconvención, el juez suspenderá la audiencia señalando una nueva para que tenga lugar la contestación, a menos que el reconvenido manifieste su deseo de contestarla en el propio acto, lo que será constar. Contestada la demanda de la reconvención si lo hubiere, el juez procurará avenir a las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará en el acto cualquier fórmula de arreglo en que convenieren, siempre que no se contrarieren las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables. Si el demandado estuviere de acuerdo con la demanda, en todo o en parte, podrá procederse por la vía ejecutiva. En cuanto al aceptado, si así se pidiere, lo que se hará constar sin que el juez deba dictar sentencia al respecto, y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. Ojo, pues, miren aquí algo muy importante. Y yo quiero que les quede claro esto que les voy a explicar ahorita. Gracias, compañero. Me interesa el segundo párrafo del 340, el artículo que acaba de leer el compañero. Dice, contestada la demanda y la reconvención si lo vieren. ¿Sí? El juez procurará venir a las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará en el acto cualquier fórmula de arreglo en que convinieren, siempre que no se contraríen las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables. A ver, ya se contestó la demanda, si la reconvención se lo hubiera, entonces el juez lo que hace es, si bien es cierto, esta es una etapa que se puede llevar antes del juicio, también es cierto que después de contestar la demanda es una etapa obligatoria. Entonces, vamos a decir que yo demandé a Juan Pérez, ¿sí? Yo demandé a Juan Pérez. Pero Juan Pérez desea conciliar, ¿sí? Desea que nos pongamos de acuerdo. ¿Qué debemos de hacer en este caso? O mejor dicho, ¿qué debe de hacer el juez? Yo me puedo poner de acuerdo con él ahí en la audiencia. Imaginémonos que son 100,000 quetzales lo que se está discutiendo, ¿sí? Son 100,000 quetzales lo que se está discutiendo. Estos 100,000 quetzales, 50,000 son en concepto de prestaciones laborales, ¿ya?
50,000 son en concepto de prestaciones laborales. Llámese aguinaldo, bonificación anual, llámese vacaciones, bonificación incentivo. 50,000 quetzales. Y 50,000 quetzales en concepto de indemnización. ¿Ya? En concepto de indemnización. El juez debe de aprobar, esto es algo bien importante. El juez es quien debe de aprobar. Yo me puedo poner de acuerdo con Juan Pérez, pero al final el que debe de aprobar esa conciliación es el juez. ¿Y qué es lo que debe de verificar el juez en esa conciliación? A ver, ¿qué se les ocurre que debe de verificar ustedes como jueces? Que se le cancelen las irrenunciables. Por lo menos que se le cancelen, ¿qué? Las irrenunciables. Por lo menos, ¿va ustedes? ¿Ya? Pero ojo acá, porque dice, y aprobará en el acto cualquier fórmula de arreglo en que convienen, siempre que no se contraríen las disposiciones aplicables. ¿Qué pasa en la práctica, señoras y señores? ¿Qué pasa en la práctica? Que venimos fuera de juicio, conciliamos entre el demandado y el actor, y pues decimos, bueno, son 50,000 quetzales, yo te voy a dar 10,000, y los voy a dar de una vez, y el trabajador por necesidad viene y lo acepta. Esa negociación, ese acuerdo, esa escritura, no sé, se presenta ante el juez, ¿ya? Se presenta ante el juez y el juez viene y dice, en su resolución, no lo puede aprobar. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con la negociación o la observancia, el cumplimiento de los derechos sociales mínimos. Entonces usted se podría preguntar, Lick, entonces, ¿qué sentido tiene conciliar? Obviamente estoy acortando todo el juicio. Bueno, lo que usted puede conciliar en este caso es la indemnización. Por ejemplo, la juez décimo de trabajo le dice a uno las audiencias, en las audiencias, una vez le invité acá a la academia y ella es tajante cuando uno llega a las audiencias. Bueno, Lick, en concepto de irrenunciable son 50,000. ¿Cómo me los va a pagar? ¿Cómo se los va a hacer efectivo al trabajador? Y uno le dice, no, señora juez, que fíjese que no hay disponibilidad, no hay plata, la situación. Lick. Entonces continuamos el juicio. Y puede ser que al final le salga más caro el caldo que los frijoles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser que al final lo condenen por indemnización, daños y perjuicios y costas judiciales. Miren qué delicado, ¿ya? Entonces, ¿conviene conciliar? Sí, pero respetando los sociales mínimas, ¿ya? Derechos sociales mínimos. Fíjense que una vez un cliente hizo esto, lo que les acabo de decir. El auto de liquidación más o menos ascendía como a 300,000 quetzales. Más o menos, 300,000 quetzales. Y fíjense que él vino y le dio 50,000 quetzales al trabajador. Bueno, él se desentendió, ¿va? El abogado presentó el memorial y toda la cuestión. Como a los 6 meses le llegó una notificación en donde ya estaban por rematar su inmueble. Imagínense ustedes, la única casa que él había ganado con mucho sacrificio en muchos años y claro, por no ser bien asesorado, él pagó los 50,000 quetzales y a los 6 meses se enteró que ya iban a rematar su casa. ¿Por qué? Porque el monto que ascendía las irrenunciables no eran 50,000, sino que eran 300,000. Imagínense ustedes. O sea, no hagas cosas buenas que parezcan malas o viceversa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Me llama y me dice, Lick, mira, fíjate que tengo este problema. Mira, le dije yo, te recomiendo andar y sacar un préstamo inmediatamente. Pero ¿cómo va a ser esto si el abogado que tenía? Mira, pues le dije yo, y yo sin saberlo, porque no había visto el expediente, me dice, mira, fíjate que necesito que te vayas conmigo, me dice. Y yo, ¿hasta dónde? Miren ustedes allá en Santa Rosa, ¿cómo se llama ahí donde están esa playa de Monterrico? Ah, su máquina, miren ustedes. Yo sentí que primero llegaba a México y no llegaba ahí. El punto es que para ir a ver al trabajador nos teníamos que cruzar en lancha, ¿sí?
Entonces le dije yo, mira, claro, los honorarios, obviamente, ¿verdad? Usted va a decir, ah, pero ustedes cobró bien. Sí, el punto es que cabal, miren ustedes, voy a ver el expediente y ¿qué creen? El expediente, el juez el juez no había aceptado no había aprobado el convenio arribado y dijo, no se tiene por aprobado, continúense con las diligencias de ejecución. Vaya, ¿qué empezó? Embargo de cuentas. El cuate más acabado que mueble fino, o sea, es puro mueble fino, bien acabado, ¿ya? Entonces vino y lo único que tenía era un bien. Entonces empezó a oficiar el juez, vehículos, bienes. Y fue donde cayó la notificación que se procedía al remate del inmueble ubicado en zona 15. Y la casa estaba en zona 15, mire. Y me dijo, es un jugador de fútbol para que usted... Entonces me dijo, mira, Lick, ayúdame. Mira, le dije yo, tenemos que ir a pagar el resto. O sea, no hay otra salida. Tenés que pagar en esta etapa, en esta instancia en la que estamos, porque ya hay un título ejecutivo. Y me decía, vos, ¿pero qué es el título ejecutivo? Y yo le decía, es un documento que contiene una cantidad. A veces no nos entienden, ¿verdad? No nos entienden. Obviamente, mira, pues le decía yo, en ese documento que se redactó, que emitió el juez, si vos no cumplís, te van a sembrar. En otros términos, para que me entienda, ¿va? Entonces me dice, ah, ya te entendí. Básicamente, lo que estaba ejecutando aquí era el auto de conciliación. ¿Sí? Entonces, ¿con qué necesidad, dijo Juan Gabriel? ¿Para qué tanto problema? Llegar nosotros hasta esta instancia. Para no hacerle largo el cuento, le dimos los 250,000 quetzales al trabajador que jamás se los había esperado, porque él hacía 6 meses que había recibido sus 50,000 quetzales, pero cabe mencionar que el otro, pues, en esa etapa presentó los cheques en donde acreditaban el pago restante y pues el juez ordenó el archivo de las actuaciones, ¿verdad? Toda vez de que pues ya había hecho efectivo la obligación por la cual se había iniciado el procedimiento. Va. Y ahí, miren, y como dijo la canción, cruzarás los mares, los ríos, los lagos, y llegué yo hasta allá. Miren, ese trabajador sí vivía, pero hasta donde le caite usted, de verdad. Si usted cree que vive lejos, es cerca. Si usted cree que vive en Villanueva, es como que usted viviera en zona 1, ¿ya? Nos llevamos 2 días para irle a pagar al trabajador. Presenté el desistimiento, presentamos 2 documentos y bueno, solventada la circunstancia. Vos que sí es hijo de su mamá del abogado, mira vos, y a mí me cobró. Dejen la asesoría en buenas manos, ¿sí? Cuidado ahí, cuidado ahí, ¿sí? Es que yo gané el curso de ejecuciones, saqué 100 y ¿qué sabes? Nada. Va, entonces después no se queje cuando esté con un su cliente ahí, ¿ya? Con un su cliente ahí en donde digas, ay, yo, de verdad, no, lo importante es aprender. Se recuerdan que yo siempre les he dicho que una buena asesoría, al final el conocimiento es pagado. Conocimiento, un buen conocimiento, el abogado que sabe se gana sus honorarios y le pagan lo que pide. Lo que pide el IC, lo que pida el IC. Si el IC pide un carro, déle un carro. Me extraña, si el IC nos ha sacado de buenas. Entonces, ojo ahí. Les pongo ese ejemplo porque ahí les voy a compartir unos autos de conciliación cuando finalicemos la clase para que ustedes pues tengan una noción de cómo es que pues se llevan a cabo. Siguiente, dice acá, sentencia en el proceso, conciliación, allanamiento. Los allanamientos son, regularmente los que yo he visto son parciales, ¿ya? Los allanamientos que yo he visto regularmente son parciales. ¿Por qué? Porque fíjense que llevo yo, bueno, varias, pero entre todos, pues vienen todos a mi mente y pues se los explico para que ustedes tengan una noción. Fíjense que es un trabajador de un call center, de que a él lo despidieron injustificadamente
En teoría, para la parte patronal, en este caso el call center, fíjense que iniciaron el procedimiento, pero cometieron un error. Cometieron un error. Porque en el acta, cabe mencionar que la Corte de Constitucionalidad ha dicho que previo al despido, a usted le deben de conceder su derecho de defensa y el debido proceso. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que Jacqueline Díaz es irresponsable, llega tarde, está solo en TikTok, vive en el teléfono, vive llamando a su ex en horario de trabajo, qué sé yo. ¿Hay una causal de despido? Sí. ¿Hay una causal de despido? Sí. Pero ojo, yo previo a despedirla, le debo de adjudicar cargos, le debo de conceder audiencia, ¿ya? Le debo de conceder audiencia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se pronuncie y con ello pruebo o respeto, garantizo el derecho de defensa y debido proceso. ¿Sí? ¿Y debido qué? Proceso. ¿Estamos? Orlando, adelante. Sí, licenciado. Buenas tardes. Disculpe una pregunta. Dice que, cabal, lo que usted comentaba de que los trabajadores llegaban a una conciliación con los patronos. Dice que yo conozco un caso de una persona que la despidieron pues, injustificadamente y ella se dirigió a la inspección del trabajo. Pues ahí llegaron a una conciliación con el patrón, pero ella después de trabajar casi 3 años, solo le dieron 3.500. Ella pues era un almacén donde no le daban prestaciones ni nada. Entonces, pues ella por necesidad lo recibió, pero igual ella también no tenía para llegar con un abogado que la asesorara y pues se quedó con eso, ¿va? Ahí algún trámite administrativo que ella pudiera hacer o se podría dirigir donde un juez para que la asesore. Ok, mire pues, son nulos ipso iure los actos o contratos que tengan a disminuir, tergiversar derechos laborales. Sí, para empezar desde ahí. Esto pasa en la práctica, lo que usted está manifestando, el trabajador por necesidad del servicio, pues acepta, ya acepta lo que le vayan a cancelar. Ahora, primero el inspector no debió de haber aprobado ese convenio, porque perdón el término, pero es una vergüenza lo que le están pagando. ¿Ya? Obviamente por necesidad, pero el inspector aquí tendría que haber sido garante de los derechos laborales. Y por eso les digo yo muchas veces que eh, con la inspección cuesta a ustedes. Yo se los juro, cada vez que voy me peleo, ¿sí? Cada vez que voy me peleo, de verdad. ¿Por qué? Porque hay unos criterios que en donde tienen que ser garantes los derechos laborales no lo son. Y en ese caso que usted me está diciendo, hay el criterio de algunos inspectores de trabajo que dicen, no, fíjese que en este caso yo no le puedo aceptar conciliaciones si no es mayor del salario mínimo. ¿Dónde dice eso? Eso no lo regula la ley, ¿ya? Ahora, en el caso concreto, y dicen que toda consulta genera honorarios porque es caso particular, ¿va? Ella lo que puede hacer es acudir a un juez y promover su demanda y pedir un reajuste, ¿ya? Un reajuste al pago de las prestaciones laborales. Que ella manifieste que efectivamente recibió ese monto, pero que no es la totalidad. Entonces el juez, en el juicio ordinario, el patrono va a tener que acreditar con documentos que hizo efectivo el resto del pago, si no, pues va a ser condenado, ¿ya? Va a ser condenado al resto de prestaciones. Yali, gracias. Sí, porque fíjese que además de eso, dice que el patrón llegó un abogado ahí con el inspector, que dice que lleva una carta de renuncia firmada con la firma de la persona esta, pero no, ella nunca firmó una renuncia, pues, y el inspector se la recibió como que sí. Por eso le digo,
En este caso, ¿por qué el inspector lo aceptó? ¿Sí? ¿Por qué el inspector lo aceptó? Entonces, como hay una garantía. Ahora bien, mire, esto está como aquel caso en donde, por ejemplo, fíjese, Lee, que previo a mi contratación, el patrón me puso unas hojas en blanco y yo las firmé. O sea, no podemos también pecar de inocentes. No sé si me doy a entender. O sea, no podemos ser tan inocentes para algunas cosas. Yo me asesoro, yo pregunto, yo veo, yo vengo, yo eh, me cercioro, no sé, ¿ya? Yo lo hago. Y usted va a decir, aunque yo no lo sepa, sí, pero averiguo, no sé. Entonces, esto pasa mucho en la actualidad. ¿Qué puede hacer ella? Repito, acuda a un órgano jurisdiccional y pues ahí le tendrá que el juez ajustar esa prestación. Gracias, licenciado. Vamos. Muy bien. Eh, Allanamiento, ya lo vimos. Convenio redactado en conciliación. Vámonos al 386. 386. Vámonos, Stephanie Florian. Boylick, 300, ¿qué me dijo? Perdón. 6. 386, ¿verdad? Correcto. Ahorita, Lick, permítame. ¿Alguien, señores, que lo tenga por ahí? Yo, Ya lo tengo, licenciado. Lick, perdón. Yo, Ya lo tengo. licenciado. ¿Ya lo tiene? tengo. Sí, Adelante, es avance, que tengo mi código en el teléfono. Estoy recibiendo las clases en el celular. no se preocupe. Se notificará personalmente a la demanda, la reconvención y la primera resolución que se dicte al iniciarse cualquier asunto. B. Las resoluciones en que se mande hacer saber a las partes que juez o tribunal es hábil para seguir conocimientos en virtud de excusas o recusación acordada. C. Las resoluciones en que se requiera la presencia de alguna persona para un acto o para la práctica de una diligencia. D. La que fijan en término para que una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad e inconformidad en cualquier cosa. Del Código de Trabajo. ¿Sí? Ajá. 386, Lick, dijo. Ay, Perdón. perdón, estoy leyendo el 328. No, aquí está. Yo pensé que no era mi código. Con razón sentí que mi código estaba mal. Me Yo asusté. dije, Perdón, Ya tengo que cambiar todo. 386. sí, correcto. Perdón, Lick. Ya lo Si vamos a hubiera arreglado, ese sí es, ¿verdad? sí, si hubiera arreglo. Si se hubiera arreglo, se dará por terminada la controversia y las partes quedarán obligadas y firma y cumplir el convenio que se redacte dentro del término que fije el Tribunal de Conciliación. La rebeldía a cumplir el acuerdo será sancionada con una multa de 500 a 1000 quetzales tratándose de patrones y 10 a 50 quetzales si los renuentes fueran de los trabajadores. El convenio que se suscriba es obligatorio para las partes por el plazo en que se determine, el cual no podrá ser menor de un año. Si se omitiera este requisito, se entenderá que el término es de un año. Queda a saldo el derecho de la parte que se ha respetado el convenio para declararse en huelga o en paro, según corresponda, sin acudir nuevamente a conciliación, siempre que lo haga por las mismas
causas que se dieron origen, inconformidad dicha parte, también puede optar por pedir a los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo a costa de quien haya incumplido o el pago de los daños y perjuicios que prudencialmente estos determinen. Puede optar, gracias, por pedir a los tribunales de trabajo y previsión la ejecución, chibola, a costa de quien haya cumplido el pago, los daños y perjuicios que prudencial. Aquí está, miren, este convenio que se redacta acá en la conciliación, no estoy hablando de la conciliación dentro de un juicio ordinario, sino que estoy hablando de la conciliación dentro de un conflicto colectivo de carácter económico, por eso les coloco acá, dentro de un procedimiento para la solución de conflictos, ¿sí? Ahí vamos a encontrar que constituye, ¿qué, señores? Título ejecutivo, ¿sí? Y vamos con el último, por favor, 101. Artículo 101. Ana Victoria, ¿me ayuda, por favor? Claro, y con gusto. Yo lo tengo ya, Alex, si quieres luego. Artículo, artículo 101. Los créditos por salarios no pagados o las indemnizaciones en dinero a que los trabajadores tengan derecho en concepto de determinación de sus contratos de trabajo gozan, en virtud de su carácter alimenticio, de los siguientes privilegios una vez que unos u otras hayan sido reconocidos por los tribunales de trabajo y previsión social. A. Pueden ser cobrados por la vía especial que prevé el artículo 426 y B. Tienen carácter de créditos de primera clase en el caso de juicios universales y dentro de estos gozan de preferencia absoluta sobre cualesquiera otros, excepto los que se originen de acuerdo con los términos y condiciones del Código Civil. Sobre acreedores de primera clase. En gastos judiciales del Código Civil, comunes gastos de conservación y admiración de los bienes concursados, gastos de entierro del deudor y gastos de indispensables de recuperación o construcción de bienes inmuebles. Para los efectos de este inciso, el juez del concurso debe proceder sin pérdida de tiempo a la venta de bienes suficientes para cubrir las respectivas deudas, en caso de que no haya dinero en efectivo que permita hacer su pago inmediato. Los privilegios a que se refiere el presente artículo solo comprenden un importe de esos créditos o indemnizaciones equivalentes a 6 meses de salario o menos. Ok, miren pues, los créditos o las indemnizaciones, primer punto acá, en dinero que los trabajadores tengan derecho en concepto de terminación de sus contratos, pueden ser, que hayan sido reconocidos por los tribunales de trabajo, pueden ser cobrados por la vía especial que regula el 426. ¿Y qué regula el artículo 426? Ahí regula el juicio ejecutivo. Entonces, por eso les coloqué aquí, ojo, los créditos o indemnizaciones reconocidos por los tribunales de trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito? Yo en el examen les puedo preguntar, en materia laboral, cite 3 títulos ejecutivos judiciales. ¿Sí? Cite 5 títulos ejecutivos con su respectivo fundamento legal. Claro, Ligue, entonces va a dejar usar el código. Sí, ese día todos encendemos la cámara, vamos a poner un espejo atrás, ponemos un espejo atrás y para que no esté nadie, ¿verdad? Nadie que, y vamos a poner una cámara enfrente porque a veces está el papá, va a pasar el código. Le mueve los ojos, va. Esa ya me la sé yo. Fue un compañero que así hizo el examen. Solo hacía, tenía que darle para allá el código. Si hacía para acá, tenía que darle para acá el código. Entonces, suele suceder, ¿va? Ustedes, suele suceder. Vaya, miren, pues me voy a quedar aquí
me voy a quedar aquí y mañana vamos a ver los títulos ejecutivos extrajudiciales, que básicamente son 2, y vamos a entrar al procedimiento del juicio ejecutivo laboral. Vamos a ver un auto de liquidación. Vamos a calcular prestaciones, ¿sí? Vamos a hacer un cálculo de prestaciones, así que usted pilas allí con su calculadora, y usted le dice, papá, te despidieron, no te preocupes, en esta hora yo te practico, porque en esta hora yo te practico la liquidación. ¿Cuánto te pagan de indemnización? ¿Cuánto te pagan de aguinaldo? ¿Cuánto te pagan de beneficio? La onda es que usted va a tener, por lo menos del curso, va a aprender a calcular la indemnización, ¿verdad? Señores, pasen una buena tarde, que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde, Lick. Buenas tardes, licenciado. Gusto Feliz saludarle. tarde. Buenas tardes, Gracias, licenciado. Lick. Buenas tardes. Feliz tarde, Lick. Buenas tardes, Lick. Feliz Feliz tarde. tarde, Lick. Hasta mañana. Buenas tardes, Lick.